Seminario Internacional Las Venas Abiertas del Chiapas Contemporáneo. Diálogos socioambientales entre actores. De lo local a lo global. Se inició con una iniciativa que presentó el maestro Abraham Santis. En ese momento, 2007, era estudiante de la maestría de Chapingo y él quiso realizar una tesis que sirviera a su comunidad. Pidió entonces la participación ante el presidente municipal de Oxchuc y el presidente autorizó la realización de un proyecto de diversificación productiva, ¿no?, que prácticamente nace de la iniciativa de un ciudadano de Oxchuc, ¿no? Él hablará más tarde sobre otra faceta de esta experiencia. En este proyecto participamos varios colaboradores, entre ellos el relator de esta mesa, que es el compañero Valente, que está allá con su compu, ya que es el relator de la mesa, ¿no? También egresado de la maestría de Chapingo. Bueno, la idea en ese momento, frente a otras opciones, era evaluar la posibilidad de que se pudiera desarrollar una experiencia alternativa, no solo desde una perspectiva, digamos, de la izquierda o de las experiencias exitosas que se han desarrollado puntualmente en otras organizaciones, ¿no? La preocupación es que sí hay experiencias de desarrollo comunitario o de desarrollo local, pero que estas son puntuales, ¿no?, que era para poder alcanzar espacios más amplios o posibilitar un desarrollo regional, se requiere la concurrencia de los recursos financieros del gobierno. Entonces, la idea era ver si efectivamente a partir de recursos del gobierno se puede desarrollar una experiencia que conduzca posteriormente a una emancipación de la gente, a una búsqueda de autonomía para el desarrollo propio, ¿no? Entonces, la población con la que trabajamos de inicio es una población priista, ¿no?, muy arraigada y muy hecha a los métodos del priismo, ¿no? Nuestra idea o nuestro punto de referencia era la propuesta de apropiación del territorio, ¿no? Sobre esto, Arturo Escobar nos dice que el territorio se concibe como una construcción política para la defensa de los pueblos y su sostenibilidad, ¿no? Y el territorio debe responder al carácter multidimensional de las prácticas de apropiación efectivas del ecosistema, ¿no? Y encontramos que esta idea del carácter multidimensional de las prácticas ocurre claramente en Oxchuc. Entonces, una pregunta fue cómo se apropian los celtales de su territorio, ¿no? Y comenzamos viendo un paisaje campesino, tal vez no se alcance a ver porque hay mucha luz, pero es un paisaje con una topografía abrupta, ¿verdad?, con población dispersa, con recursos naturales muy restrictivos para la producción. Y sobre esa tenemos en un acercamiento que podemos encontrar población dispersa, nichos ecológicos diversos, un uso diversificado de los recursos y un conocimiento local sobre el manejo de esos recursos que se presentan como prácticas, como calendarios agrícolas, como ciclos rituales, etcétera. Atrás, y eso no se ve, atrás de ese paisaje tenemos una estructura en la cual se articulan las estructuras de parentesco con las estructuras territoriales. Un grupo de parientes que tienen un ancestro común y al cual se le ha denominado linaje desde la antropología, ¿no?, es, digamos, el usuario o el usufructuario de un territorio, ¿no? Estamos hablando de los bienes comunales de Oxchuc.
Ese territorio es conocido como Zumbal, y es el territorio que pudo ser apropiado por el ancestro, así se refieren, ¿verdad?, a la persona que se remonta, digamos, en la genealogía. Este ancestro le va repartiendo la tierra a la gente, ¿no? De manera que este territorio tiene una organización espacial, pero también está vinculada a una organización familiar. Y esto se va anidando jerárquicamente, de manera que aquí tenemos las familias, los zumbales, ¿no?, los barrios, y hasta arriba está el municipio. O sea, que hay una estructura de organización territorial que funciona claramente en la toma de decisiones sobre el territorio. Aquí cabe decir que las dependencias del gobierno no reconocen esta estructura y que siempre se les pide a los productores, para poder acceder a un recurso, que se organicen bajo alguna figura jurídica, ¿no? Y esto genera una tensión en el sistema. Lo que vemos aquí es una estructura de organización que culmina para el municipio con el presidente municipal, y este a su vez tiene sus vínculos con el gobierno del estado y con el gobierno federal, ¿no? De manera que hay toda una estructura jerárquica que organiza la vida en la comunidad. Pero del lado comunitario tenemos usos y costumbres, ¿verdad?, y tenemos principios, estando aquí arriba el Equil Cuchinel, el vivir bien, ¿no?, como el principio de los celtales de Ochuc para organizar armónicamente su vida, ¿no? De esto nos hablará Abraham más tarde, ¿no? Ahora, sí vemos ahí que hay toda una serie de estructuras imbricadas y prácticamente indisolubles. Pero también hay atrás otra serie de restricciones estructurales que generalmente no se ven, ¿no? Primero, estos pueblos indígenas se enfrentan a un modelo contrario a la lógica con la que ellos funcionan, ¿no? Este modelo se basa en el derecho individual, en el comportamiento individual, en la asociación individual de gentes para formar grupos que tengan intereses comunes, ¿no? Se basa en la idea de un desarrollo urbano, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el ejemplo de la construcción de la ciudad rural sustentable de Santiago El Pinar, ¿verdad?, en tiempos de Calderón y Juan Sabines, ¿no?, que ahora pues es un fracaso, ¿no?, es un gran elefante blanco y un tiradero de dinero. Frente a ese modelo, podríamos preguntarnos cómo es posible que se impongan este tipo de políticas en nuestro territorio. Bueno, allá no alcanzan a ver nada, pero esto trata de mostrar una estructura jerárquica que viene desde el Banco Mundial, la FAO y otras organizaciones internacionales, pasa por los organismos nacionales y llega hasta los centros académicos aquí en San Cristóbal, las organizaciones no gubernamentales o las dependencias gubernamentales. Todo este aparato está sujeto a los designios de los organismos internacionales. ¿Cómo ocurre esto? Pues a través de la deuda, ¿no? En tiempos de Juan Sabines tuvimos una deuda de 13,000 millones de pesos en un sexenio, otros dicen que fueron 18,000 millones, ¿verdad? Pero eso es lo de menos, digamos, lo importante es que a través de esa deuda el gobierno acepta una serie de condiciones, o sea, los organismos internacionales imponen condiciones y las dependencias locales dan su consentimiento, o sea, aceptamos el modelo y las reglas de funcionamiento con los que funcionan la SAGARPA, Sedesol, la SEP, la Secretaría de Salud, prácticamente todas las estructuras de gobierno. Y en eso estamos involucrados organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de productores y las dependencias gubernamentales. Esto da como resultado que cuando hicimos esta evaluación en 2008 en el municipio de Ochuc, esta es la estructura de ingresos, ¿no? Digamos aquí, el ingreso mayor es de 35,000 pesos en ese momento,
Pero lo notable es que esta barra azul es la que muestra el porcentaje del ingreso que viene de su producción. La roja es el porcentaje de ingresos que viene de las transferencias gubernamentales. Y la amarilla es el porcentaje de ingresos anuales por venta de esfuerzo de trabajo y remesas. Sumando todos los ingresos, no alcanzan la línea de pobreza alimentaria, que en ese momento, 2008, era de 46,000 pesos anuales por familia, según, digamos, la norma de Coneval. Frente a esa situación, lo que hace el gobierno es continuar con el mismo modelo de política asistencial, ¿no? Más oportunidades, más amanecer, nuevos programas para transferir dinero directamente a la familia. Y esto hace que las familias pierdan su capacidad adaptativa, porque las propuestas de innovación se enfrentan ahora a una inercia en las comunidades de que la gente pues dice, ¿para qué me esfuerzo si lo mismo me lo regala el gobierno, ¿no? Solo tengo que extender la mano y tengo una aportación directa del gobierno, ¿no? Si lo vemos del lado de los egresos, ¿no? 54% de los egresos se va en la compra de víveres. Si le sumamos la cuestión de los gastos en educación y en vestido, llegan más o menos al 70%. Esta otra barra muestra que el 14% se le va a la gente en el pago de deudas y solamente un 3% va a la producción, de manera que es mínimo el apoyo a la producción. Y en ese sentido el gobierno apoya ese 3%, ¿verdad? Aquí vemos a un presidente municipal con el programa del maíz solidario, entregando sus bultos de semilla mejorada y los paquetes de agroquímicos, ¿verdad? Y con el respaldo, no sé si alcanzan a ver aquí, de una bailarina, ¿verdad? Para darle alegría al evento de la entrega de las bolsas de maíz, ¿no? Entonces, esta es la lógica con la que viene operando las instituciones gubernamentales. De manera que el gobierno atiende las necesidades puntuales, inmediatas, pero no está atendiendo las tendencias de largo plazo. No está atendiendo el problema de la variación de los precios del café, estamos hablando de una zona cafetalera, del cambio climático, de la erosión en el estado de Chiapas, de la alta tasa de crecimiento que se mantiene en las poblaciones rurales, lo cual acelera el minifundismo, ¿verdad? Y en consecuencia la deforestación. Todo esto da como resultado este mapa, ¿verdad? Que es el que muestra las regiones en condiciones de hambruna del país, ¿no? Es el mapa oficial de Sedesol para el programa Campaña contra el Hambre, ¿no? Y aquí se encuentra Chiapas, ¿no? Si ustedes pueden ver, casi todo el estado de Chiapas está en esa condición, ¿no? Una condición que para la población significa la pérdida de los medios de vida, ¿no? La pérdida de su subsistencia. Ahora, ¿cómo podríamos entonces inducir un cambio de sentido en la acción territorial? Nos basamos nuevamente en la idea del vivir bien, ¿no? Y otra vez, retomando a Arturo Escobar, quien nos dice que el vivir bien, más que una declaración, se presenta como una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo, ¿no? Actualmente la tendencia de la administración pública es realizar una gestión que se basa en la presentación de un expediente, ¿no? Un grupo que quiera solicitar un apoyo tiene que buscar un prestador de servicios profesionales, ese tiene que organizar un proyecto, lo presenta a la consideración del gobierno, ¿verdad? Bajan los recursos y la misma agencia se encarga de ejecutar ese programa, ¿no? Va a haber otras agencias como las mismas universidades de los que estamos aquí presentes, ¿verdad?, que ejecutan el programa o funcionan como diseñadores o como evaluadores de esos programas. Esto se da solamente entre un círculo de amigos, ¿verdad?, que son los beneficiarios de esos proyectos, y finalmente el objetivo es obtener, repartir y gastar una asignación financiera.
La propuesta es cambiar esta lógica por una de animación del territorio, ¿no?, que implique ampliar el acceso a los recursos, generar capacidades de toma de decisiones, integrar a diversos actores y movilizar a los agentes locales, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos a partir de la experiencia de la misma gente de Okchuk, ¿no? Otra vez no se alcanza a ver, pero en esta imagen tenemos una fotografía de lo que podría ser el territorio de un zumbal. Aquí abajo hay un grupo de personas, ¿no?, con las que se está colaborando y que tienen la idea de modificar esta producción de maíz que se ve aquí al frente, o que no se ve, pero que está aquí al frente de la fotografía. Y esa es la que produce la insuficiencia alimentaria. ¿Cómo funciona este grupo? Bueno, dentro de esas estructuras de linaje siempre encontramos un líder que es el que motiva, mueve, busca recursos para la acción territorial, ¿no? Entonces encontramos que lo más adecuado era trabajar con estos representantes de los linajes, ¿no?, y entusiasmarlos. Y la manera de entusiasmarlos fue llevarlos a conocer otras experiencias. En este caso es en el municipio de Teopisca, ¿no? Esta persona es don Melesio, productor de aguacate con sistemas intensivos de riego y de abono orgánico, y este otro compañero es Salvador, de la comunidad del SAI, que está aquí, ¿verdad?, y es uno de los líderes de la organización en Okchuk, ¿no? De esta manera se va dando la animación de la acción colectiva. Pero esto requiere de la formación de más actores para que se pueda activar el proceso. Requiere recursos, ¿no? Y aquí vemos a la presidenta municipal de Okchuk entregando plantas de aguacate y de durazno a los productores participantes en el programa de diversificación productiva, ¿no? Participan también otros productores como instructores, generando capacidades en la gente para el manejo del aguacate. Aquí este productor está aprendiendo a realizar las podas, ¿no? De manera que ahí se van articulando Chapingo, Ecosur, el Tecnológico de Comitán, prestadores de servicios profesionales, todos los cuales se articulan para fortalecer a este grupo mediante una red informal que se va moviendo con el paso del tiempo. También se necesita entonces, y esta es una parte básica, un cambio estructural, ¿no? Fortalecer los acervos con los que cuentan las unidades de producción. Pero este fortalecimiento de los acervos viene fundamentalmente de la idea de que la gente haga un recuento de qué tenemos, y solo después de tomar una idea de qué, hacia dónde vamos, qué necesitamos, qué tenemos y qué necesitamos, se puede echar a andar el proyecto, ¿no? Aquí vemos que como iniciativa de los mismos productores se construyeron terrazas, ¿no?, para la retención del suelo y el mejoramiento de la fertilidad. Se pasó también a la producción de lombricomposta y a la construcción de pequeños sistemas de irrigación para poder tener riego en las áreas, en los tiempos de sequía. Llegamos ya a la época de la cosecha, ¿verdad? Entonces este año ya se levantaron las primeras cosechas significativas de durazno y aguacate, y los productores están enfrentando el problema del mercado, ¿no? De manera que hemos ido desarrollando una estrategia de desarrollo territorial que es lenta en el paso del tiempo, ¿verdad? Iniciamos en 2007 y estamos llegando a 2013 apenas para levantar la primera cosecha, ¿no? De manera que estas son las acciones que no apoya el gobierno. Tenemos entonces un proceso de reapropiación del territorio, luego un proceso de fortalecimiento de los medios de vida y luego un proceso de apropiación del valor agregado. Para esto se formaron 8 pequeñas cooperativas y una caja de ahorro que agrupa a las 8 cooperativas, ¿no? Todo esto va ocurriendo como un proceso de aprendizaje social, donde los investigadores, los técnicos, los productores, el gobierno municipal, CDI, va aprendiendo a colaborar conjuntamente para lograr una transformación. En este proceso pasamos entonces de una dependencia gubernamental al inicio. Aquí estamos
firmando un convenio de colaboración con la presidenta municipal. Luego aquí tenemos intentos de cooptación, ¿verdad? De que sí les vamos a entregar el dinero, pero tienen que afiliarse a esta organización, ¿no? Y luego esto termina en una gran bronca en el municipio de Oxchuc con su respectivo muertito, ¿verdad? O sea, esta es la dinámica que lleva este tipo de manejo del lado del gobierno municipal. Como contraparte aquí tenemos el fortalecimiento de las capacidades de la gente, la formación de las cooperativas. Aquí se está tomando, digamos, la protesta de los integrantes de las cooperativas, ¿no? Y un proceso de formación de líderes. Aquí vemos al líder de las organizaciones de Oxchuc, Salvador, de la comunidad del SAI, ¿no? Coordinando el proceso de arranque de las cooperativas y la caja de ahorro. ¿En qué momento se puede lograr superar la dependencia gubernamental? Estamos viendo que en este momento es cuando se está logrando, ¿no? Con la primera cosecha de aguacate se llegó, este productor, ¿verdad? Salvador, está vendiendo su cosecha en 60,000 pesos, ¿no? Con esos 60,000 pesos que está vendiendo, recuerden ustedes que tenía un ingreso anual de 40,000 pesos en el año de 2008, ¿no? Ahorita con la venta de su aguacate supera todos sus ingresos anteriores, pasa a un nivel secundario el apoyo de las transferencias gubernamentales y él dice: ya no necesito seguir desgastándome con el gobierno para propiciar el mejoramiento de mis capacidades o de otros compañeros, ¿no? Entonces, a través del funcionamiento de la caja de ahorro, y si existe la solidaridad y la confianza, habrá la posibilidad de iniciar un proceso de autofinanciamiento dentro de la misma comunidad y generando un proceso de autonomía, ¿no? O sea, de pasar de una dependencia a pasar a una autonomía de las comunidades. Entonces vamos a pedir a Abraham Santis que nos dé la visión central de los procesos de desarrollo local. Bueno, buenos días a todos y todas las que están presentes. Soy Abraham Santis Gómez, vengo de Oxchuc. Voy a platicar sobre la experiencia de trabajo que hemos tenido en Oxchuc, pero desde la perspectiva de los productores, desde los celtales, cómo piensan estos proyectos de diversificación, aparte de lo que están acostumbrados, por milpa, el café, lo que están acostumbrados, ¿no? Entonces, pero antes voy a abordar pues esta explicación de cómo ven la vida, ¿no? Para empezar, es que estos proyectos de diversificación productiva, de aguacate, durazno, que empezamos a trabajar desde 2007, como bien decía el doctor Manuel Parra, un poco los antecedentes es que, pues, con la preocupación que tengo con mi pueblo, de ser celtal, crecí trabajando en la milpa, de estar allí bajo el sol, entonces ver la alimentación, la condición que vive uno, creo que eso es lo que me ha permitido como preocuparme, entonces prepararme, hacer una maestría en Chapingo, en desarrollo rural. Entonces regreso a ver mi contexto, ¿no? Entonces y me pregunto, ¿qué se podría hacer? ¿No? Entonces, de hecho yo le llegaba a plantear al presidente municipal, que fue mi profesor de primaria, y yo le decía, pues, hacer proyectos productivos no es regalar machete, no es regalar rotoplas o cobijas, pasa por proyectos productivos, eso no, creo que no es eso. Entonces fue cuando me dijo, entonces si tienes esta idea, no solo puedes criticar lo que está afuera, porque muchos critican, pero ¿cuál propuesta pones? Entonces tú apóyame en proyectos productivos, trata de hacer esto, lo que planteas. Entonces fue cuando planteamos Chapingo, en la maestría donde estaba estudiando con el doctor Manuel Parra en Ecosur, y luego se sumaron CDI y otros actores. Entonces empezamos a trabajar, ¿no? Pero en el proceso me di hay muchos aspectos que me di cuenta, ¿no? Que aunque soy de ahí, pero había muchas cosas que no había como entendido también ahí. Eso es un poco los antecedentes, ¿no?
Entonces yo con los planteamientos teóricos de desarrollo local, de diversificación productiva, entonces entramos a trabajar este proyecto con talleres, ¿no? Con recorridos de campo, con pláticas en CELTAL, que yo les animaba a los productores, ¿no? Yo les animaba que había otra forma de ver, de trabajar, porque se hablaban de proyectos en Uchuc, pero no había como los resultados, no había como algo que podría ayudar en sus vidas, ¿no? Siempre se hablaba de que hay los antecedentes, hablaban de que hay proyectos, regalaban plantas, regalaban esto, pero no había esta visión de trabajar con proyectos realmente que puedan apropiarse para sus vidas, ¿no? Las personas de Uchuc. Entonces con esto empiezo a ver de que hay una concepción de bienestar. Yo trataba de buscar también el concepto de desarrollo desde la perspectiva de los celtales en Uchuc, en mi pueblo, ¿no? Pero ellos no hablaban de desarrollo, hablaban de bienestar familiar, hablaban de una visión también de Lecushin, decimos nosotros en Celtal, Lequil Cushinel, pero Lecushin es como algo del pasado, que ya vivió bien, es ejemplo de la comunidad, y no solamente se trata de cuestiones productivas o económicas tampoco, o de cuestiones de dinero, ¿no? Entonces este concepto, esta visión de bienestar familiar, sobre la vida, tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de tierra que tenía antes, con la relación con la naturaleza, con la producción de maíz y frijol, que son las producciones más tradicionales, con la armonía y la unidad familiar, la alimentación de ellos, ¿no? El liderazgo en cómo se organizan desde el chumbal o linaje, ¿no? Incluso la parte espiritual o los valores sociales, ¿no? La unidad familiar, todo esto el Lecushin, pues creo que hay otros valores también, pero estos son los más importantes que permiten entender entonces el concepto de vida celtal, ¿no? Entonces me doy cuenta de que hay una visión muy compleja, sistemática, articulada de visión de vida celtal, ¿no? Y claro, también es subjetiva estas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyectos, entonces voy a estar relacionado con el proyecto de diversificación productiva. Cuando hablamos entonces de nuevas plantaciones de aguacate durazno, que no lo conocen, su técnica, cómo trabajar, el para qué, como que se enfrenta entonces con esta visión integrada de la vida, de los celtales. Cuando habla de cuestiones técnicas, cuando los objetivos de proyectos productivos de campo, cuando se basan nada más con objetivos de cuestiones técnicas o de cuestiones de producción y para alcanzar cierto ingreso, y si no se toma en cuenta toda esta visión de vida, yo he logrado como entender ahorita con el proceso que he estado en Uchuc, entonces encuentra muchas barreras o se vuelve como obstáculos según desde el punto de vista externa, pero desde el punto de vista celtal hay otro tipo de vida que valora mucho más que estos proyectos, ¿no? Entonces hay otra cosa también de que, por ejemplo, entonces la cantidad de tierra, la armonía familiar, todos estos elementos que he mencionado ya no son las mismas condiciones de antes, se ha cambiado mucho, ¿no? Entonces está en crisis, se han modificado sus principios, se escasea la tierra, por ejemplo, hay nuevos productos que complementan para su alimentación, están conectados con la información, con la televisión, creen más, por ejemplo, en la tele que los consejos de sus ancestros, no sé, todos estos elementos han crecido la población, también se han preparado, pues, la gente han estudiado, entonces todos estos aspectos como que entran a modificar, ya sea para modificar o limitar o sustituir todos estos elementos, y también se escasean. Por ejemplo, hay mucha población ahorita, ya no podían practicar este sistema de rosa tumba quema como hacía antes, porque bien se practicaba esto,
tenía mucha tierra, ¿no? Había rotaciones también, pero lo que veo es que ya tiene media hectárea de tierra. Entonces, ¿cómo lo hacen con esta limitación? ¿Cómo se modifica entonces el concepto del Lequil Cushinel, el Lecushin? Si ya no tiene estos elementos, si ya se modificaron. Entonces, yo lo que veo, hay factores como internos, por ejemplo la limitación de la tierra que ya tienen, que no puede producir su cantidad de maíz, su cantidad de frijol que alcanzaba para lograr el Lequil Cushinel. Entonces el Lequil Cushinel ahorita ya se complementa con maseca, con otros productos que ya venden en la tienda comunitaria, ¿no? Por estas limitaciones. Y también ha influido otros factores, por ejemplo, esto del papel del gobierno de dar proyectos. Es un problema fuerte que vimos en el proceso de Oshchuk, porque por un lado planteamos la visión de trabajar de otra forma, de largo plazo, en la diversificación productiva, pero nos decía, pues si el gobierno tiene otra concepción ya de vida, cómo lo ha modificado su visión, ¿no? Y decía, no, porque el gobierno pues tiene todo, entonces nos regala, ¿por qué nos viene a obligar, ¿no? A trabajar? ¿Por qué nos viene a decir de esta forma si el gobierno tiene dinero que nos dé? Creo que ese es el paternalismo, el asistencialismo, que están modificando también la visión de vida de los celtales. Pues dentro del equipo que trabajamos en Oshchuk había pues una maestra, una señora ya jubilada. Entonces decía, pero si hacían reflexionar también, pero si dicen ustedes de que el gobierno es el que da la planta, es el que paga el flete para llegar hasta la comunidad, es el que paga tu salario para trabajar, entonces ¿dónde quedó esta concepción de nosotros de que somos el mero Batzil Adel Viniqueti, el mero hombre trabajador de la noción de los celtales como hacían antes? ¿Dónde quedó ya esto? Si tal parece que estamos esperando los apoyos del gobierno, de que alguien nos ayude por esta situación que tenemos, ¿no? Entonces, pues, hacemos reflexionar para que no sean como absorbidos con estos cambios que vienen de afuera, ya sea del gobierno, ya sea de tecnologías, ya sea de cambios ahorita que está inmerso en la comunidad, ¿no? Y pues también los hábitos alimenticios han cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces, como que hay una visión, se cambia entonces la visión de la vida, como que se vuelve más lineal, más materialista, más subordinada a la visión de vida celtal, ¿no? Entonces esto, en conclusión, pues se puede decir entonces de que hay otro tipo de vida ahorita. Le llaman, cuando platicamos en celtal con ellos, los señores decían, es que Tulán de Cushinel, pues decían, ¿no? Entonces Tulán Cushinel, pues significa como una vida difícil ahorita que enfrentan las comunidades por toda esta crisis de vida, de la visión celtal, ¿no? Pero también es una visión de vida ya modificada, que está en crisis. Esa es como la vida presente ahorita de las comunidades, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿cómo se enfrenta todo esto, esta situación? ¿Surge otra nueva visión o se modifica la visión y le llaman como hay que buscar otro tipo de vida? Yam Kushlehal decían, o si antes el Kushlehal, otra vida, y vuelven esto como una imaginación, como una meta también al alcanzar el Lequil Kushlehal, entonces, ¿no? Como la visión más futurista, más como a raíz de esta visión modificada, como que surge una propuesta, una búsqueda de otra vida, ¿no? En el celtal, ¿no? Por lo tanto, entonces se enfrenta a otra situación, ¿no? Se habla de una búsqueda de otro tipo de vida, ¿no? Entonces lo veo como una visión de largo plazo, se vuelve como una meta, el otro tipo de vida para buscar. Entonces hay una diferencia aquí entre el Lequil Cushinel, que está en crisis por todos estos elementos, como que un poco del pasado. Cuando se platica con bien, se conocen los chuques, cuando hemos platicado se da ejemplos entonces a una familia. Es que Lek Kushin vivió bien, pero como que ya es de pasado, porque ya no tienen los elementos actuales para poder soportarnos, ¿no? Para seguir manteniendo, ¿no? Entonces entra
en este proceso de la búsqueda de otra vida de Jan Kuchlehal, ¿no? Entonces como que se conecta con estos proyectos que realmente ayuda para encontrar este otro tipo de vida ya, ¿no? A lo mejor entra allí las innovaciones, la diversificación productiva, otros tipos de trabajo que permite como que visualizar, ayudar a visualizar de otra forma la vida, ¿no? Entonces decía un señor ahí, ¿no? Que yo lo platicaba en Celta, es que anteriormente nosotros, decían, ¿no? Ya era como 60, 70 años, ya, es que anteriormente vivíamos bien, ahí viene el concepto de vivir bien, ¿no? Es que nos conformábamos bien si teníamos tantas cantidades de maíz, sontes creo que le llaman, bach le dicen en Celta, si tenemos, no sé, 20 bach, 20 sontes de maíz, vivíamos bien antes. Si tenemos tantas costales de frijol, estaba bien. Si teníamos 2 mudas de ropa, estaba bien. Si teníamos suficiente agua para alimentarnos, si no tenemos problemas, conflictos familiares, si estamos en armonía con la familia, si vivimos en paz, entonces la vida estaba bien. Pero ha cambiado mucho, decía él, ha cambiado mucho. Incluso los jóvenes en la actualidad son los que ya quieren tener carro, quieren tener dinero, quieren ganar quincenalmente, ya quieren comer sopa nisi, quieren, en lugar de sopa de verduras, ya prefieren más la Coca-Cola, la sabrita, que el mismo maíz que se dora para comer, decían, ¿no? Entonces ya se ha cambiado. Ahí está la otra visión de vida, entonces, ¿no? Como una imagen de vida en crisis, entonces que lleva también a la búsqueda de otra vida, ¿no? Parece también de que hay algunos factores que han permitido mejorar o cambiar la vida, la visión. Ahí hablaba también un señor muy importante, Oshchuk. En Oshchuk ha impactado mucho esto, la visión del presbiterianismo ahí. Había datos locales que en Oshchuk 50% eran los católicos tradicionales y 50% era ya los presbiterianismos, ¿no? Desde 1950 que viene. Esto ha impactado en la vida también de algunos productores. Por ejemplo, decía, hablaba de la Biblia, de Proverbios 6:6, decía, es que hay que ver la Biblia, dice allí de que en Proverbios 6:6 ya basta de estar cruzados de la mano, fíjense la hormiga cómo trabaja, así dice, ¿no? Entonces como que tomaba ejemplos que han llegado en su vida también, pero que como que ha impactado de manera positiva. A lo mejor hay estos tipos que vienen de afuera que ha como que modificado la vida, pero como que ha permitido de pensar de manera innovador o de manera, ¿cómo se puede decir? Para trabajar bien, ¿no? Bueno, a partir de esto, la experiencia de diversificación productiva de Oshchuk, he comentado todo esto porque es lo que se enfrentó en el proceso de diversificación productiva, ¿no? En la visita de las experiencias, entramos, incluso empezamos primeramente con los miembros del ayuntamiento para visitar las experiencias y se sorprendían, por ejemplo, visitaban Duraznal, visitaban plantaciones de aguacate en Topisca y pensaban de que es lo que hacía falta en Oshchuk, que no había estos cambios, que no veían estos cambios, ¿no? en Oshchuk para como mantener o para salir de esta crisis de la vida en que estaban, ¿no? Se vio también de que en los talleres y reuniones que se hicieron en la comunidad hubo mucha resistencia. Decían, ¿por qué hay mucha capacitación, hay mucha reunión? No estaban acostumbrados, ¿no? Había contradicciones también, pero ¿por qué no hay pago de salario para sembrar las plantas y reforestación da 1,000 pesos para sembrar árboles? También una institución me prometió proyectos, pero me pagó 1,000 pesos, pero nunca llegó las plantas, pero sí me pagó. Creo que era Chepa Solidaria. Había como esas contradicciones también, ¿no? Que hacen modificar de otra forma. Entonces enfrentamos a otros tipos de problemas cuando se impulsa pues un proyecto de diversificación productiva que puede impactar el desarrollo de la vida de las personas, ¿no? Entonces todo esto viene como que a impactar
la vida de los celtales, a modificar. Se cuestiona entonces dónde queda la visión celtal para trabajar en el campo. Y por eso yo creo que con este problema hay menos éxito de los proyectos, de los nuevos proyectos que se impulsan en la comunidad. Así se vio entonces en la otra etapa. Empezamos con 827 personas desde 2008-2009, con 28 comunidades, 207 hectáreas de diversificación. En 2010, no sé, ya eran 164 productores el que estaban pues mejor trabajando, 11 comunidades, como 41 hectáreas, ¿no? En 2002, a finales de 2002, había nada más 78 personas de los 800 y tantos que había, ¿no? Pero ya se lograron conformar 8 sociedades cooperativas, fondo de ahorro, 10,000 pesos de fondo de ahorro para empezar, ¿no? 8 figuras de Vitesvanahetik, Yun Lekil On Sok Turisna, así le decimos en celtal, o sea, como los enseñadores para el trabajo de campo, ¿no? En Oshuk, ¿no? Entonces, pues en la actualidad es lo que se logró, pero yo voy concluyendo, entonces, ¿no? Como que 5 años de trabajo. Si hablamos de porcentaje, creo que 10-11% del proyecto total ha quedado hasta en la actualidad, ¿no? Si vemos técnicamente, económicamente, pues el proyecto no es rentable, diría, no es una buena alternativa, no podremos decir. Pero hay otras cosas. Creo que no se toma mucho en cuenta cuando se ejecutan estos proyectos, estas nuevas alternativas, porque se va ganando experiencia también, o puede generar otro tipo de trabajo. Por ejemplo, empezamos con aguacate y durazno, pero están experimentando otras actividades en hortalizas, en cómo producir su propio alimento, en otras actividades, y están formando como capacidades también, ¿verdad? Están generando como la autogestión también. Parece que sí es lento por este tipo de problemas que se enfrenta, pero se genera como que otros tipos de cosas ahí. Entonces, es muy lento el proceso de desarrollo local. Entonces, para concluir ya, podemos decir entonces que los proyectos productivos implican cambio de vida. Se debe apropiar para alcanzar nuevas mentalidades, voluntades y acciones. Con los proyectos productivos alternativos no debe ser impuesto también o visto solamente con intereses técnicos o para generar más ingreso monetario o bienes materiales, sino que debe ver esta visión de vida también en las personas, ¿no? Eso es todo, pues. Gracias por su atención. ¿Qué actores o qué personas son las que intervinieron en el proceso que comentabas de cómo se vive este proceso de revalorar la cultura, ¿no? Mencionabas 3 visiones, el pasado, el presente y esta visión de cómo hay que buscar una nueva vida, un nuevo modo de vida. Entonces, en esta discusión, en este proceso, ¿qué actores intervinieron? Me llama mucho la atención esta pregunta que hago, me mueve mucho, porque siendo de Mapastepec, también no siendo indígenas, también se vive este asistencialismo muy fuerte, hay una apatía, hay poca movilización. Entonces, sí, planteándome un tema de estudio en Mapastepec, te pregunto ahora, a lo mejor con tu experiencia, ¿quiénes intervinieron para poderse plantear esta pregunta, ¿no? De cambiar un nuevo modo de vida? No sé si lo mencionaste antes, tal vez si eran los de las casas ejidales, cómo se inicia. Estoy entendiendo que tú también partiste de un trabajo de investigación, por lo de tus estudios también, pero ¿quiénes intervinieron, ¿no? Para movilizar a la gente? ¿Quiénes intervinieron en
en este trabajo, pues, para plantear la otra forma de trabajar con los proyectos, pues yo creo en mi personal, pues pesaba mucho la visión que traía de Oshchuk, una preocupación que tenía pues en el pueblo, pero uno como investigador como que no puede hacer mucho también si entramos individual, ¿no? Eso es lo que vi, pues se conjuntó esfuerzo por la maestría de Chapín que estaba haciendo, con el equipo de doctor Manuel Parra, con hablar con el presidente, con hacer trabajos, talleres comunitarios en 3 microrregiones en Oshchuk. Desde allí se empezaron a discutir, hacer el diagnóstico agropecuario, hacer estudios no solamente físicos y técnicos, sino la organización territorial, las visiones, tomar en cuenta las visiones de las personas, analizar mucho allí, pues intervinieron todo esto, ¿no? En conclusión con ellos, entonces, en los talleres, pues era interesante, ¿no? Es que llegamos en el momento de idea de cambios, ¿qué podría hacer? Entonces rápidamente decían, pues es que no hay más que la milpa, no hay más que el cafetal, que me dé apoyos para eso, que me dé dinero para trabajar, pues decían, ¿no? Entonces, en un poco trabajo como equipo también, como creo que también el desarrollo podría venir como ideas de afuera, conjuntar esfuerzo con la comunidad y trabajar conjuntamente con él. Entonces sacábamos nuevas conclusiones y hacemos como reflexionar en Celtal también, ¿no? Hacemos ver todo esto, por qué se ha cambiado, por dónde vamos también, ¿no? Entonces, en conclusión llegamos a eso entonces de que hay que trabajar de otra forma, hay que trabajar así, hay que tener pues nuevas mentalidades, nueva conciencia, vernos, darnos cuenta qué nos está pasando en la situación comunitaria, ¿no? Yo creo que entre todos, entonces empezaron como que, sí había como una resistencia a las personas de seguir con este trabajo, que nos cuestionaban, ¿no? Pero el resultado de este proceso es difícil, es lenta, es costosa a lo mejor. Por eso se llega a nuevas conclusiones ahorita. Entonces, no, pues las personas que estamos trabajando ahorita, ahora ya ven de otra forma, ya su discurso es un poco, pues, es diferente, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco del contexto, o sea, en qué contexto tenemos que plantear alternativas, y bueno, voy a referirme al contexto chiapaneco en términos de su dinámica demográfica, la situación de la tenencia de la tierra y los cambios de uso del suelo. Ya en la conferencia magistral inicial, el doctor Daniel Villafuerte habló de un esquema más en términos de políticas económicas, un poco las propuestas de alternativas en términos generales sobre los procesos de apropiación del territorio y el desarrollo de sistemas de gestión patrimonial de los recursos, para concluir con los desafíos que tenemos presentes hacia el futuro. Una primera cuestión es que la dinámica demográfica en Chiapas, a diferencia de otras partes del país, sigue teniendo un crecimiento notable, que digamos es algo que tenemos que tomar en cuenta. O sea, entre 2000 y 2010 hubo un incremento en el estado de 22%, y en el caso, por mostrar un municipio rural, el caso de Ocosingo, hubo un incremento del 34% en los mismos 10 años. O sea que en zonas rurales como la de Ocosingo, una tercera parte de la población se incrementa en 10 años. Bueno, y entonces vemos que aquí, a diferencia del país que ya bajó su tasa demográfica, en Chiapas todavía se sigue manteniendo relativamente alta, pero en las zonas rurales más alta. En términos de la población rural, definida por el censo como las menores a 2.500 habitantes, en México ya es menos de la cuarta parte, o sea, 1 de cada 4 mexicanos está en zonas rurales, mientras que Chiapas poco más de la mitad sigue viviendo en el medio rural y depende del manejo de las tierras para la producción agropecuaria. Hay una amplia población joven de entre 15 y 29 años, tanto en México como todavía más asentado en Chiapas, que enfrenta actualmente qué opciones va a tener. Mucha de esta población, digamos, ya se incorpora a la actividad productiva, a la edad activa,
sin que, y en un momento en que ya prácticamente está agotado el reparto agrario. Para también dar una idea de cómo se dio el reparto agrario en Chiapas, un reparto agrario tardío a diferencia de otras partes del país, aquí puse más qué porcentaje de la superficie del Estado se fue otorgando o legalizando, de acuerdo a los censos, a los ejidos y comunidades. Entonces, en el 30, ya 10 años después de la Revolución, no llegaba ni al 1% del total del Estado la superficie entregada a ejidos y comunidades, sobre todo pertenecían a comunidades bastante antiguas, como la que mencionaron de Oxchuc, Cancuc, Tenango y otras partes en los Altos. O sea, en esas comunidades hay 4 o más generaciones que han vivido en ese territorio. Ya en el 50 se incrementó a un 10% del territorio. Este porcentaje se refiere al total de este total de la propiedad social, donde ya tenemos 3 o más generaciones viviendo en ese territorio. Del 50 al 70 se incrementa notablemente, otro 25% de la superficie estatal. En el 91 tenemos ya poco más de la mitad de la superficie estatal y de acuerdo al último censo ejidal ya son 4.400.000 hectáreas que están en posesión de ejidos y comunidades, que es casi poco menos del 60% del territorio estatal. Entonces, este es un dato que es relevante, a diferencia de otros estados. En Chiapas, una buena parte de su territorio está como propiedad social. Pero si vemos del total de la propiedad social, vemos que la mayor parte de ese territorio, cerca del 80%, han tomado posesión los campesinos entre 1 y 3 generaciones, que en términos de construcción de un conocimiento ambiental y manejo de recursos, desde el punto de vista histórico es relativamente reciente. Entonces, es algo también que creo que debemos de tomar en cuenta, a pesar de que hay, como ya se ha mencionado por los otros ponentes, hay una matriz cultural maya con una profundidad histórica de muchos siglos. La posesión real de la tierra es históricamente relativamente reciente. Aquí también en términos de modalidades de apropiación, comparando un poco con México y Ocosingo, tenemos que el caso de Chiapas, del total de la superficie ejidal y comunal, el 55% ya está parcelada y solo casi un 37% se mantiene como tierras de uso común. De acuerdo a los propios datos del censo, que la fuente de información son los comisariados ejidales, del 58% ya se están permitiendo vender los derechos, que esto es algo que debería preocuparnos por lo que se acaba de mencionar, y en el 17% de los ejidos se permite vender los derechos de los títulos de los derechos ejidales a personas fuera de la comunidad. Comparando con Ocosingo, una población más indígena, él tiene el 60% de tierras de uso común y 14% parceladas, solo en 26% se permite la venta de las tierras y solo en un 5% se permite la venta a personas ajenas a los ejidos. Entonces, estas diferentes modalidades, ya analizando municipio por municipio y por ejido, la combinación que hay dentro de cada ejido entre la superficie parcelada y la superficie de uso común es muy diferente y obedece a una construcción social propia y también a las condiciones de recursos que ellos tienen. Entonces, toda esta combinación y las reglas de transferencia de derechos, y si se pueden vender o no, es a lo que nosotros estamos llamando modalidades de apropiación del territorio. O sea, unas son más hacia una apropiación más individual y otras hacia una apropiación más comunitaria, donde mantienen como un patrimonio colectivo las tierras de uso común. Ya nada más para dar el dato, pues tenemos 500,000
medio millón de personas en posesión de tierras, de ellos 351,000 son ejidatarios y comuneros y 148,000 son posesionarios. O sea, la diferencia entre un posesionario y un ejidatario y comunero es que los ejidatarios tienen derechos, son titulares de esos derechos y votan en las asambleas para elegir a las autoridades, y los posesionarios tienen prestada la tierra o son hijos de ejidatarios a los que les dieron una parcela, pero sin tener la titularidad de los derechos. Entonces vemos que aquí también hay una proporción importante de posesionarios. Bien, esto lo vamos a obviar. Otra situación que en el contexto chiapaneco tenemos que ver es, y estos son datos relativamente recientes del 93 al 2007, que retomo de un estudio que hizo el Ecosur sobre el modelo de deforestación en Chiapas, es que todavía se continúan los procesos de deforestación, tanto de bosques, que en el 93 eran de casi medio millón de hectáreas, prácticamente se han reducido a la mitad en estos 14, 15 años, y selvas húmedas, y lo que ha aumentado son la proporción de pastizales, tanto cultivados como inducidos. Y las superficies agrícolas de temporal realmente se han incrementado en menor medida. Entonces, estos procesos siguen acentuando, quizás en gran medida por este crecimiento demográfico, pero algo que ya se había mencionado en la primera conferencia es que también la superficie sembrada de maíz ha disminuido. Siendo que casi todos los productores siembran maíz, pues esto puede ser un reflejo ya sea de que productores están abandonando la agricultura o están reduciendo las superficies de maíz en el estado. Entonces, ante este contexto, en mi opinión, tenemos que, un poco como lo se presentó en la experiencia de Oxchuc, tiene que construirse un proyecto de más largo plazo a nivel comunitario que refuerce los procesos de apropiación territorial, porque en la medida en que se reproduce esta dependencia de la que se hablaba del gobierno y la gente y el tejido comunitario se va debilitando, pues los procesos de parcelamiento, de venta de tierras se van a ir acentuando. Entonces, si entendemos la apropiación territorial como el proceso en que un colectivo establece una ocupación y control de una porción del espacio, no solo en términos de propiedad, con el fin de usufructuar sus recursos para satisfacer sus necesidades, sino también en el que establecen mecanismos de regulación del aprovechamiento de esos recursos de ese territorio. Estos procesos pues nunca son acabados, o sea, es un proceso que puede avanzar o igualmente puede retroceder. Como ya se mencionó, los procesos de migración y la crisis en el campo están generando procesos de desapropiación territorial. ¿En qué sentido lo hablamos? O sea, la apropiación territorial la entendemos como una conjunción de tres dimensiones. Una dimensión subjetiva, que se refiere en términos de una parte cognitiva, o sea, todos los saberes locales que hay sobre el territorio, los conocimientos de las plantas, de los tipos de suelo, del comportamiento del clima, lo que ya mencionaba el don Antonio, eso, leer los signos de la naturaleza para poder entender cuándo es mejor fecha para sembrar, pero también hay una parte emocional afectiva que se vincula con la cuestión identitaria y una relación patrimonial con los recursos comunitarios. Ya no ver las tierras como una mercancía, sino la tierra como un patrimonio colectivo que heredamos de nuestros ancestros o de nuestras generaciones anteriores y que tenemos la responsabilidad de heredar a las siguientes generaciones. Está esta dimensión concreta que son las formas de uso y aprovechamiento que observamos cuando vemos el paisaje de una comunidad, y está esta parte abstracta, bueno, la llamo abstracta porque de entrada no la percibimos cuando vemos un paisaje, sino que es a partir de las entrevistas y conocimiento de cómo todos estos sistemas de regulación y normativos que tienen las comunidades para regular los derechos de uso y acceso a los recursos. Entonces,
al hablar de fortalecer la apropiación territorial, hablamos no solo en términos de legalizar la propiedad, sino avanzar en estas tres dimensiones, de modo que haya un proceso de apropiación más consolidado, tanto en la parte de sentimiento de pertenencia y de identidad en la comunidad, como en la parte de los conocimientos que tiene la propia comunidad sobre sus recursos, sus tierras, qué tierras son buenas para maíz, qué tierras son buenas para café, etcétera, como de los sistemas normativos que regulan el uso y acceso a los recursos y que eventualmente también pueden establecer controles para que agentes externas no impongan proyectos en la comunidad. Entonces la hipótesis es que a mayor apropiación social del territorio, habrá un mayor interés y capacidades para la gestión y conservación de sus recursos en la medida en que se van convirtiendo en patrimonios colectivos. O sea, se desarrolla una responsabilidad colectiva sobre el territorio y una responsabilidad de la herencia que van a dar a las siguientes generaciones. Bien, ahora, los principales problemas que se plantean en la gestión de recursos naturales, y paso a la siguiente propuesta, o sea, un primer planteamiento es que trabajemos en el sentido de fortalecer la apropiación territorial en esas tres dimensiones. Se relaciona con esta perspectiva de gestión patrimonial, donde en la gestión se plantean este tipo de problemas, cómo tomamos en cuenta el largo plazo, cómo valoramos la interdependencia entre factores naturales, actores humanos, el uso múltiplo de los recursos, los conflictos y las valoraciones no mercantiles de esos recursos. Y estas supuestamente son las principales herramientas conceptuales que se plantean para enfrentar de manera parcial o de conjunto las propuestas. Obviamente están las propuestas que son bastante críticas y que se inspiran en estos modelos neoliberales de pago y volver todo mercancías, o otro tipo de propuestas que yo quisiera destacar, que es esto del enfoque patrimonial, en el sentido, bueno, y bajo qué concepto de patrimonio estamos planteando el manejo del territorio y los recursos. O sea, el patrimonio como un conjunto de elementos materiales e inmateriales que concurren a salvaguardar la autonomía y la identidad de su titular, sea un individuo o una colectividad, así como su capacidad de adaptación en el curso del tiempo en un ambiente cambiante. O sea, entre un mayor acervo de conocimientos como un patrimonio inmaterial, cultural, como la base material de los recursos de un territorio, o sea, evitar su erosión, mantener las aguas libres de contaminación y demás, eso, el mantener todo ese acervo de recursos es lo que salvaguarda la autonomía y la identidad y las posibilidades de adaptarse de una colectividad a este ambiente cambiante. En ese sentido, bueno, pues hay patrimonios afectivos, culturales, materiales, comunitarios. Y bueno, parte de la cuestión de este enfoque patrimonial es de que debemos considerar de manera relevante el largo plazo. Con estas dinámicas de entrega de recursos, asistencialismo, clientelismo y las dinámicas electorales que manejan muchos funcionarios, se ha ido imponiendo también una lógica muy de corto plazo, inmediatista, o sea, te doy apoyos porque vas a votar en este año por mí, etcétera. Entonces, la perspectiva de largo plazo que tenían las comunidades, o sea, que venían un horizonte con una profundidad histórica de nuestros abuelos y una perspectiva futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, eso se ha ido perdiendo. Entonces tenemos que nuevamente ponernos a pensar en el largo plazo, qué es lo que nos va a permitir construir un proyecto de futuro que incluya a los jóvenes, a los hijos y a los nietos que están por venir. Entonces, esta perspectiva de largo plazo quizás también haga consciente a las poblaciones de que también tienen que hacer frente a la dinámica demográfica en sus comunidades, porque el territorio igualmente tiene unos límites, ¿no? Bueno, esto ya lo mencioné, y nada más quería destacar, o sea, hay tres, el éxito de la gestión, de acuerdo a varios autores, en particular me interesaba mencionar, ya en referente al manejo de recursos naturales, está dado en que cómo se puede construir
colectivamente una regulación y control de acceso a esos recursos, o sea, que no haya un acceso libre, sino que haya un acceso regulado y que en la construcción de este sistema de regulación hay un proceso de participación en la toma de decisiones, porque si es un proceso impuesto como el que establece en la CONAM en algún área protegida, donde la gente no participa, pues obviamente no hay una apropiación de ese sistema de regulación. Pero está el otro reto donde, bueno, creemos que la academia, en diálogo con los saberes locales, es entender el conocimiento, las condiciones de renovabilidad de los recursos. O sea, pocas veces se habla cuáles son las condiciones, o plantea el problema de cuáles son las condiciones reales de renovabilidad de los recursos naturales, o sea, agua o los bosques, etcétera, ¿no? Entonces, es equilibrar las demandas legítimas de manejo de los recursos de las comunidades con las posibilidades reales que tienen los recursos de aportar bienes a la comunidad, es algo que es un problema por resolver. Bueno, nada más insistir en esta perspectiva de largo plazo, y bueno, yo por el tiempo ya quisiera dejarla ahí, y bueno, nada más mencionar que para que pudiera interesar, bueno, ahí se plantea una metodología de cómo abordar este enfoque sobre la gestión patrimonial. Soy legítima indígena Tzotzil de San Pedro Chenaló y soy de una organización de la sociedad civil Las Abejas, donde fue en aquel año 97 tremenda masacre. Pues nuestra legítima palabra es Tzotzil, pero hago un esfuerzo para decir en español, pues sé que no es mi palabra, no puedo pronunciar bien, pero ni pido disculpa, sino que no es mi palabra, no es mi lengua, es mi legítima lengua, es Tzotzil. Pues hoy, con mucho corazón y con mucha esperanza, vengo para sembrar y para decir y para compartir las experiencias que nos habían dejado nuestros abuelos mayas, porque sabemos que los tzotziles, celtales, choles, tojolabales, nuestra raíz es mayas. Que nuestros formadores y creadores nos han dejado una herencia, cómo respetar la tierra, cómo respetar el agua, cómo respetar los recursos naturales. Hasta nos han dejado dicho claramente que no debemos dañar ni molestar hasta los animales. Pero desde la fundación de Las Abejas decidimos organizarnos pacíficamente con una metodología de lucha no violenta, activa. Nuestros principales ejes de lucha son la defensa de la tierra, territorio, recursos naturales y obviamente de la vida. ¿Por qué? Porque la tierra es ella que nos da de comer. Allí nacimos, allí vivimos, allí morimos. Por eso, la enseñanza de nuestros abuelos, la tierra es nuestra madre, por eso le decimos Chulmetik Banamil. Pero al respecto del Lequil Cuxlejal, el Lequil Cuxlejal, ahora ya no existe el Lequil Cuxlejal, porque ya no existe el respeto de la madre tierra. Ya tantas contaminaciones, contaminación de tierra, contaminación de ríos, contaminación de bosques. Ahora ya no hay Lequil Cuxlejal. Pues nosotros, como organización, pues lo estamos tratando como para darle más sentido ese respeto de la madre tierra. ¿Cómo cuidarla? Porque un mamá, pues si no está sano, no nos puede dar pecho para vivir, porque ya está castrado totalmente. Así lo vemos ahora, la tierra está castrado totalmente, por eso hay hambre, hay miseria,
no hay dinero, estamos en crecimiento de migratoria, muchos ya mueren en la migración, saliendo a trabajar en la ciudad, en otras ciudades, porque no hay cómo para sobrevivir, porque ya no produce la tierra. ¿Por qué? Porque está descuidado totalmente. Pero la tierra, porque nos habían enseñado nuestros abuelos y abuelas mayas, la tierra es para cuidar y ella también nos alimenta. Pero si nosotros y nosotras no nos comprometemos a cuidar, a buscar cómo mantenerla la tierra, cada rato nos sufrimos, cada rato nos morimos, porque ahora ya hay inundaciones, hay deslaves y mucho sufrimiento en distintas partes del mundo. Pero ¿quién está bajo de su responsabilidad? Es nosotros. Tenemos que buscar cómo para mantener la tierra. Pero nosotros como organización, el Lequil Cuxlejal, que es buen vivir, vivir mejor, vivir tranquilos, sin discriminación, sin injusticia, sin tortura, pues vivir libre y vivir tranquilo. Es lo que escuchamos, es lo que reflexionamos como Lequil Cuxlejal. Si uno sufre, si uno no está tranquilo, vive bajo la violencia, vive bajo el desplazamiento, quiere decir que no hay Lequil Cuxlejal, tal como está pasando en Chenaló. Actualmente están desplazados una comunidad que se llama Colonia Puebla, forzosamente por la construcción de una iglesia. Quiere decir que no hay Lequil Cuxlejal. Pero la vemos que sí, porque vivir mejor o Lequil Cuxlejal, pues tenemos que ver cómo para enfrentar en toda situación de pobreza, situación de injusticia, la discriminación. Pero lo que vemos ahora nosotros como sociedad civil, las abejas, en contra de las construcciones de las presas o presas hidroeléctricas, vemos que esto nos afecta, nos causa una tristeza, nos causa un desalojo, nos causa un desplazamiento. Por ejemplo, Itantún está a punto para construir una presa, pero la población, los que viven en las orillas del río, pues están muy tristes, están muy preocupados porque iban a desalojarse. Por eso, pues quiere decir que no hay Lequil Cuxlejal. Nuestros abuelos y abuelas nos aconsejaron también cómo cuidar la tierra, cómo cuidar el agua, cómo cuidar los bosques. Hasta nuestros abuelos, al tumbar el monte, al abrir la tierra para sembrar, tienen que pedir permiso a la madre tierra, porque ella nos da de comer. Porque hay lugares sagrados, hay lugares ceremoniales donde rezan los ancianos, donde piden la vida, donde piden la lluvia, donde piden los alimentos. Pero para los poderosos y los que construyen estas presas, no respetan,
Al contrario, lo destruyen los lugares sagrados. Por eso nosotros como que estamos promoviendo, ¿cómo para protegerle? Para darle el sentido, el de Quilcuixlejal, la vida digna, buen vivir, tenemos que entrar para construir, para trabajar a la construcción de la autonomía, para tener nuestros propios alimentos, para tener nuestra propia justicia, para tener nuestra propia educación, para tener nuestra propia salud, para el cuidado del género, como el hombre y la mujer, porque el hombre no es el dueño de la mujer, ni la mujer es el dueño del hombre, sino que tienen que ayudarse mutuamente, tenemos que trabajar en conjunto a la búsqueda del buen vivir, el de Quilcuixlejal. Pero lo más triste, hay veces, porque por ejemplo allá en nuestra comunidad, el hombre decide, el hombre dicta, como que lo anota como sujeto a la mujer, dice lo que él quiere, pero lo más triste, el alcohol, es lo más triste el alcohol, el trago, porque el hombre toma y la mujer sufre, es lo más triste. Por eso, como organización, tenemos que ver cómo salir en esa situación tan dolorosa. Porque allá, en cada pueblo, no solo en Chenaló, no solo en la vida de las abejas, hay mucha violencia. Violencia familiar, violencia en las comunidades, violencia en el municipio, porque nos ven como enemigos que si luchamos para buscar una vida digna, una vida mejor, nos ven como enemigos, nos obligan a estar en un partido, nos obligan a estar al lado del gobierno, nos tratan como sujeto. Pero la violencia no trae vida, por eso no hay el Quilcuixlejal. Tener el de Quilcuixlejal, vivir sin violencia, vivir con justicia, tener buena salud, buenos medicamentos, estar en amor, con alegría, pero estar en la resistencia. La resistencia, porque ahora nosotros como organización de la sociedad civil Las Abejas, lo estamos tratando de cómo mantenernos al respecto de la educación, porque la educación es muy triste ahora, pero lo estamos tratando cómo crear una educación alternativa, una educación sana, una educación que avala a la sabiduría de nuestros abuelos, abuelas, a la sabiduría de nuestros padres y madres, con la enseñanza de nuestros primeros ancestros, pues lo estamos tratando como para tener una educación propia. También la resistencia, porque la resistencia tenemos que ver al respecto de la alimentación, porque nuestros primeros, los que nos dejaron esa herencia, tuvieron la oportunidad de trabajar así en común, colectivamente, no individualismo, pero ahora nos ponen como individualmente, cada quien, si uno come o no come, pero nuestros ancestros nos han dejado una enseñanza, trabajar así en común. El capitalista, las empresas transnacionales nos dan un mal ejemplo
tienen mayor importancia o mayor, como tener más dinero, no le dan importancia a la madre tierra, no le dan más importancia, aunque los lugares sagrados los destruyen, porque el interés es el dinero, para sacar más dinero, para tener más dinero. Pero para nosotros los indígenas tzotzilles como organización, no se debe destruir un lugar sagrado, el ojo de agua, los cerros, los bosques, porque es Él donde nos da la vida. Por eso le decimos Lequil Cuxlejal. También porque debemos trabajar fuertemente para estar en paz, para no vivir en la guerra, porque la guerra no trae vida. Pues también porque debemos trabajar fuertemente para estar tranquilos, para no crecer más la migratoria, pues vivir mejor o vivir en Lequil Cuxlejal, estar tranquilos. Pues la verdad, porque cuidar la madre tierra, pero también nadie quien pedimos permiso si utilizamos la tierra o trabajamos, porque la tierra es la herencia de nuestros abuelos, Dios nos ha dejado. La tierra es nuestra mercancía, no debemos vender, porque la tierra es nuestra mamá, es ella que nos da de comer, por eso no debemos vender la tierra. El Lequil Cuxlejal significa defender todo tipo de opresión, de capitalista, el cuidado de la tierra, también ver las basuras no orgánicas, porque contamina la tierra, contamina los ríos, contamina el aire. Pues para estar en Lequil Cuxlejal, pues ver cómo para mantenernos para el cuidado de la tierra. Pues para nosotros como indígenas, pues tener presente la sabiduría de nuestros abuelos mayas, la sabiduría de nuestros abuelos, para no dejarnos engañar, para estar firme, para defender nuestros derechos como pueblos legítimos y para estar libres. Nadie quien nos opone lo que hacemos y lo que trabajamos. Por eso nosotros como organización, como pueblo, pues tenemos en nuestra mano cómo organizarnos, cómo defendernos, para estar libres, para estar en Lequil Cuxlejal, pues vivir tranquilos, no tantos engaños, no tanto molestos, no engañar a nuestros esposos ni pelearnos. Es la razón de la organización. Pues ahora lo estamos tratando como construir otra justicia, porque vemos que al respecto de caso Acteal, porque caso Acteal pasó al Ministerio Público y continuó a la Suprema Corte de Justicia, pero nada de justicia, al contrario, lo han liberado a los paramilitares. Pero la razón que nosotros como organización tenemos que crear otra justicia, gracias al Tribunal Permanente de los Pueblos, pues lo estamos uniendo, cómo crear otra justicia para que la razón y en el corazón del pueblo tengamos una justicia real como lo estamos viviendo como pueblos. Pues es toda mi palabra, no sé si entiende, porque la verdad como mencioné al principio, no hablo muy bien español,
pues hablo de la lengua materna como indígena, pues muchas gracias. ¿Qué fue la necesidad que surgió en su comunidad para que se organizara las abejas? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué surgieron? ¿Qué fue lo que pasó en ustedes para que se moviera? Estudiante de la Universidad de Chapingo. También me ha tocado trabajar igual en cuestiones del buen vivir, y esta cuestiones de rescatar en esos tiempos de modernidad me parece bastante importante, ya que, por ejemplo, hay como una lucha entre estos dos aspectos, entre lo que es el buen vivir y lo que es la modernidad. Entonces, yo me quería referir a usted para preguntarle cómo ha intervenido el grupo de las abejas para generar o crear esos nuevos, ¿cómo se podría llamar? Esas nuevas formas de romper con esa modernidad que, como usted lo decía, lleva a la comunidad a una contaminación, se pierde el respeto a la naturaleza, a la madre tierra. ¿Qué ha hecho el grupo de las abejas para promover el rescate o la reconstrucción de los saberes tradicionales y el buen vivir? Buenos días, don Antonio. Le quería yo preguntar sobre este asunto que está hablando de la otra justicia. Nos comenta que a través del Tribunal Permanente de los Pueblos están buscando alternativas para crear una justicia en el corazón del pueblo. Entonces, quisiera preguntarle cuáles son las acciones que se están tomando en ese sentido. Si le preguntaba sobre la otra justicia, que nos estaba platicando que las abejas están buscando una justicia diferente, ¿no? Entonces, quisiera ver si nos podía explicar qué es la otra justicia y cómo es que se manifiesta en el día a día de la comunidad. Pues desde la Fundación de las Abejas decidimos organizarnos porque hay tanta injusticia, porque cuando juntó las abejas estuvo en la cárcel 5 compañeros nuestros injustamente inocentes solo por defender la tierra. Por eso ahí se fundó las abejas, porque las abejas se decidió para defender el derecho del hombre y la mujer, también el derecho a la naturaleza, el derecho de la tierra, se decidió para fundar, para enfrentar todo tipo de injusticia. Pero la verdad, porque nosotros como organización, gracias por la enseñanza de nuestros abuelos mayas y abuelos que nos han dejado dicho cómo cuidar la tierra, cómo cuidar los bosques, cómo cuidar el agua, hasta cómo cuidar entre nosotros también, cómo respetarnos unos con otros, porque nuestros abuelos actualmente, en la actualidad, tienen un respeto legítimo, se hincan la cabeza, se arrodillan, se saludan, no tal como la ciudad, porque como que nos chocamos, ¿no? Ellos no, los indígenas, siempre hace un lado en la orilla del camino y pasa el otro, pero aquí en la ciudad, aunque nos aplastamos, como que no sentimos si somos vivos. Así nos han enseñado nuestros abuelos, por eso pues nos dejaron enseñado bien cómo respetar la tierra, porque la tierra es nuestra mamá, es ella que nos da de comer. La sabiduría maya, la sabiduría de nuestros abuelos, pues tenemos que recoger, tenemos que juntar, porque lo tienen presente nuestros abuelos actuales, nuestros ancianos, nuestras autoridades, lo tienen presente ellos. Tenemos que reunirnos, tenemos que platicar para que nuestros hijos tengan presente en sus corazones. Pues por otra parte, porque también nuestros abuelos no tienen libros ni escrituras, pero conocen de los gestos, de los señales. Por ejemplo, para sembrar, conocen, miran de la luna si es tiempo de la siembra,
conocen en los vientos si viene lluvia o qué es lo que pasa. Hasta miran en las estrellas, miran en la luna si llueve o viene una enfermedad. Por eso así está la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas. Tienen una inteligencia muy activa. Pero al respecto de la otra justicia, porque vemos que la justicia que aplican en las ciudades, por ejemplo aquí el Ministerio Público aquí en San Cristóbal de las Casas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México, vemos que para ellos es para sacar dinero nomás. Uno quien estará en la cárcel, si tiene dinero, tiene que salir bajo fianza. Pero para nosotros no vemos así la justicia, porque la justicia no se debe pagar. Nuestros abuelos y abuelas, porque tienen sus propios jueces, sus propias autoridades, hasta los mismos ancianos hacen la justicia, corrigen la persona quien ofende. Por eso lo estamos organizando, tratando de tener una justicia de la organización, no pertenecer al otro, pero de hecho, porque el gobierno no entiende cómo lo que está organizando un pueblo, una comunidad, sino que al contrario, lo toma preso. Es lo que estamos un poco preocupados por eso. Pero en nuestras gentes, por ejemplo, los miembros de la organización, tenemos que aplicar la justicia tal como la decisión de nuestro pueblo. Esto no sé si lo explico, no sé si está claro.